Mel acudió al casting con la cara golpeada y llena de moratones, tras una pelea de bar la noche anterior. El director de la película, George Miller, ha comentado que le eligieron porque buscaban eso mismo para el personaje. Que sintió durante unos segundos aterradores la sensación de morir y el peligro no terminó ahí. Mel creó una película extremadamente violenta y oscura, que hizo que se abriera un debate internacional valorando si era necesario para contar la historia una representación tan explícita del sufrimiento. Es que durante el arresto realizó comentarios profundamente ofensivos, machistas y antisemitas, donde deseaba tener un aspecto más estadounidense, bronceado y sin pecas, en lugar de su tez clara y cabello pelirrojo natural, ya que tuvo que aparecer en una escena completamente desnuda y sin glamour. Mel Gibson ha tenido una increíble trayectoria llena de caídas, excesos y en ocasiones ha pagado el precio de no controlarse. En este episodio no voy a hablarte de su más que evidente éxito, voy a contarte lo que ocurre cuando el talento no es suficiente y cómo, a pesar de ser un actor brillante, el instinto, esa misma fuerza que te convierte en estrella, también puede provocar tu destrucción. Su historia es la de una cara desconocida de Australia que pasó a convertirse en una estrella global, cuya carrera estuvo al borde del colapso por decisiones fuera de cámara. A pesar de ser un actor muy reconocido y un director premiado, y cómo ha tenido que reconstruirse tras una enorme caída pública. Pero todo esto hace que su carrera sea especialmente interesante porque no es lineal. Y como siempre voy a extraer esas poderosas lecciones que nos deja a todos los actores y amantes de la profesión y del cine. Comenzaré hablando de sus orígenes. Mel Gibson nace en 1956 en Nueva York, Estados Unidos, pero crece en Australia. Hijo de Hutton Gibson, un escritor y veterano ferroviario estadounidense, bastante conservador, que tuvo que trabajar en diversos oficios, incluyendo concursos de televisión para mantener a la familia, y Annie Patricia Reilly, de origen irlandés. Su infancia estuvo marcada por una familia católica, numerosa, de 11 hijos, y una mudanza a Australia a los 12 años, buscando evitar que sus hermanos mayores fueran reclutados para la guerra de Vietnam. Fue un niño inquieto, a menudo travieso en la escuela y bastante rebelde, además de pésimo estudiante en la secundaria, según ha comentado. A pesar de esto, consiguió terminar sus estudios para después matricularse en el prestigioso Instituto Nacional de Arte Dramático de Sydney en 1974, una escuela con enfoque clásico y muy técnico, marcando así el inicio de su carrera. Antes de llegar a Hollywood, Mel comenzó su carrera actoral en la televisión de Australia y en películas de bajo presupuesto mientras continuaba estudiando. Sus primeros trabajos destacados fueron The Sullivans entre 1976 y 1983, una popular serie de televisión dramática donde interpretó al teniente naval Ray Henderson, la película I Never Promised You, A Rose Garden en 1977, con un papel pequeño y no acreditado como un jugador de béisbol. Summer City en 1977 fue su debut en la gran pantalla australiana con un papel protagonista en una película de surferos, y Tim en 1979, con otro papel protagónico junto a Piper Laurie, haciendo el papel de un joven con una discapacidad intelectual que le valió un premio al mejor actor de cine australiano. Tras esto llegó la audición para la película de bajo presupuesto Mad Max. Mel acudió al casting con la cara golpeada y llena de moratones, tras una pelea de bar la noche anterior, lo que le daba un aspecto desquiciado, y además actuó como alguien peligroso e imprevisible, y el director de la película, George Miller, ha comentado que le eligieron porque buscaban eso mismo para el personaje. Desde el principio Mel destacó por algo poco controlado, como su energía cruda, su intensidad emocional y su impulsividad.
Esto provocó que en la película tuviera una presencia magnética, pero aquí apareció la primera semilla de su conflicto, y es que lo que le funcionaba en pantalla podía convertirse en algo desbordante fuera de ella, lo que podía generarle algunos problemas. Mi reflexión sobre esto es que tu arma principal puede a veces convertirse en un arma de doble filo, y si no aprendes a gestionarla, puede acabar controlándote. La formación en esto es un pilar clave, pero no tiene por qué definir tu estilo final como artista. Puedes tener técnica y aún así construir una energía muy instintiva. A veces no necesitas interpretar mucho, solo estar presente con intensidad. La cámara capta la energía real y la autenticidad a veces puede ser más poderosa que una técnica visible. Tras el éxito de Mad Max y sus secuelas que lo lanzaron internacionalmente, debutó en Hollywood con el film Motín a bordo de Roger Donaldson y consiguió convertirse en una superestrella con la saga de películas de Arma Letal en 1987, dirigida por Richard Donner. Aquí interpretó a Martin Riggs, un policía novel a quien le encomiendan la misión de atrapar a una banda de traficantes de drogas junto a otro policía más veterano que es completamente opuesto a él. Su personaje redefine el arqueotipo de héroe de acción. Por mostrar vulnerabilidad, estar roto emocionalmente y ser caótico. Con este papel, Mel se convirtió en una estrella mundial, pero algo que aprendió sobre esto es que el crecimiento rápido en fama puede provocar la falta de límites reales. Lección: la fama no estabiliza. Amplifica lo que ya eres y lo que llevas dentro de ti. Y en ocasiones, los personajes más memorables suelen tener grietas. Lo impredecible suele ser a veces lo más interesante. Al margen del cine de acción, Mel toma decisiones para trabajar en proyectos diferentes que son clave en su carrera. Trabajó en películas como El año que vivimos peligrosamente junto a Sigourney Weaver en 1982, dirigida por Peter Weir. Ambientada en Yakarta del año 65, él haciendo de un joven reportero inexperto que le mandan de enviado especial a Indonesia para cubrir la explosiva situación que vive el país durante el derrocamiento del presidente Sukarno. Sobre este rodaje, Sigourney Weaver, en una entrevista, dijo sobre él que era demasiado intenso, dando a entender algo que ella dejó en el aire a libre interpretación. Y tras esta etapa, en agosto de 1989, fundó la compañía productora de cine independiente de Estados Unidos, Icon Productions, junto a su socio Bruce Davey. La primera película que produjeron fue Hamlet, de Franco Zeffirelli, en 1990. Mel dio vida al incorruptible héroe de la película, que se niega a adaptarse a la falsedad del mundo de sus mayores, dispuesto a perder la vida por prevalecer la verdad. Especialmente esta última fue importante en su carrera, porque nadie esperaba que un actor de acción interpretara a Shakespeare. También produjo y protagonizó las películas Eternamente joven, Playback o En qué piensan las mujeres, por la que fue candidato a un Globo de Oro al mejor actor de comedia. Luego le siguieron sus trabajos en El Patriota, Chicken Run, Evasión en la Granja, Maverick, Conspiración, Conexión Tequila, Dos pájaros a tiro, Air America o Rescate, por la que recibió otra candidatura al Globo de Oro. Lección: no dejes que la industria te defina. Busca proyectos que contradigan la imagen que tratan de imponerte. El riesgo amplía tu rango. En el año 1993, Mel da un giro inesperado a su carrera y comienza a desarrollar su faceta como director dirigiendo la película del hombre sin rostro, dando vida al personaje de Justin McLeod y basada en la novela homónima publicado en 1972, y su segundo y valorado trabajo en este campo llegaría con la recordada película The Braveheart en 1995. Un film por el cual fue galardonado con 5 Oscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Director. Esto provocó que pasara de ser valorado como intérprete a también creador, y algunos comentaban que él estaba a gusto en esa piel, simplemente por sentirse rodeado de menos gente que le cuestionara. Algunos comentaron sobre el rodaje que fue complicado porque era demasiado fiel a su visión y no estaba abierto a consejos ni a opiniones.
Ocurrieron cosas como que una cuerda se tensó y Mel perdió el equilibrio y se desmayó antes de que llegara el equipo corriendo para bajarlo. Con el tiempo Mel comentaría sobre esto que sintió durante unos segundos aterradores la sensación de morir y el peligro no terminó ahí, ya que en otro momento mientras filmaba una caótica secuencia de batalla, un caballo se desbocó y casi lo aplasta. Aún así, el éxito fue innegable. Mi reflexión sobre esto es que entender la narrativa completa te hace mejor artista en general. Dirigir te obliga a tener una visión más amplia y a pensar en ritmo, estructura y emoción global. Esta etapa de Mel Gibson nos enseña que no hay por qué limitarse a una sola función, y si uno quiere, puede expandir su mirada. En el año 2004 llega su tercer trabajo como director en un proyecto de financiación propia con la película La Pasión de Cristo, seguida de una enorme polémica, plasmando las últimas horas de la vida de Jesucristo. Mel creó una película extremadamente violenta y oscura que hizo que se abriera un debate internacional valorando si era necesario para contar la historia una representación tan explícita del sufrimiento, y le acusaron de demostrar demasiado contenido ofensivo. Él ha confesado tras esto que se sintió incomprendido y percibido como provocador, pero defendió su trabajo dignamente, comentando que era la historia más grande de amor jamás contada. El rodaje fue bastante intenso y complicado, principalmente durante las escenas en las que los romanos torturaban a Jesucristo, ya que hubo todo tipo de lesiones, a cada cual más grave. Durante el rodaje, el actor principal que interpreta a Jesús se dislocó un hombro cuando cogió la cruz que pesaba 60 kilos y casi le cae encima. Aparte, el actor Jim Caviezel sufrió una infección de pulmón derivada de una neumonía que casi se lo lleva por delante. Tuvo que ser intervenido en 2 operaciones, una de ellas a corazón abierto, y también durante el rodaje perdió 45 libras y le cayó un rayo. Fue alcanzado accidentalmente 2 veces durante la escena de la flagelación y esto le dejó una profunda cicatriz de 14 pulgadas. Mi reflexión sobre esto es que cuanto más radical es tu visión, mayor es el impacto en todos los sentidos. Los proyectos personales pueden tener consecuencias públicas enormes, y a veces las decisiones más arriesgadas son las más definitorias. Creer en un proyecto puede implicar poner todo en juego, y el miedo no puede dirigir tu carrera. Pero antes que todo esto, para mí, la seguridad es lo más importante. En el año 2006 le llegó una etapa de caída mediática cuando se hizo público que fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, pero lo peor de todo es que durante el arresto realizó comentarios profundamente ofensivos, machistas y antisemitas, y esto provocó que su imagen pública se rompiera. Pero lo más duro llegó tiempo después, cuando se hizo público un mensaje privado dirigido a su expareja, diciéndole: si te vio una manada de te lo merecerías. Voy a ir allí y voy a prender fuego a la casa, pero primero me la vas a Por este motivo, entre otras cosas, el juez de California sentenció a Mel a 3 años de libertad condicional por un delito menor de agresión. Él se declaró inocente del cargo como parte de un acuerdo con la fiscalía para evitar la cárcel, pero perdió su derecho a poseer armas tras su condena en 2011. La ley federal prohíbe la posesión de armas a todas personas con antecedentes penales por delitos graves, así como a aquellas con ciertos delitos menores de violencia doméstica. Los expertos afirman que existen razones claras para que la ley distinga los delitos de violencia doméstica con un trato especial. Tras esto, durante años, desaparece prácticamente de Hollywood, ya que por bocazas se le consideró persona no grata entre los jefes de los grandes estudios. Años después pidió disculpas públicamente. El aprendizaje sobre esto es que lo que haces fuera del set forma parte de tu carrera, y el talento no te protege de las consecuencias de hacer algo mal fuera de tu trabajo. Ser actor también implica responsabilidad fuera del set, ya que la industria y el público no olvida fácilmente. Perder el control total de la narrativa puede provocar un daño irreparable para tu reputación. En la era en la que vivimos, en la que casi nada es completamente privado.
Tras esta etapa, durante años, Mel desaparece prácticamente de grandes producciones, no por voluntad propia, sino por exclusión por parte de la industria en general. Sufrió una especie de estigma generalizado que provocó falta de oportunidades en su carrera y una especie de aislamiento. Nadie quería confiar en él, hasta que empezó a volver poco a poco con proyectos como Hasta el último hombre en 2016, en el que se embarcó una vez más en la dirección. La película fue aclamada y él sintió que el reconocimiento volvía a su trayectoria, pero con una sensación agridulce porque sentía que su imagen pública nunca volvería a ser la misma. Aún así, tuvo una nominación al Oscar como director y el buen reconocimiento de la crítica. Lección: las carreras pueden reconstruirse y el tiempo y el trabajo consistente pueden cambiar narrativas. Nunca hay que dar una carrera por terminada. La vida está llena de segundas oportunidades, aunque no siempre se puede restaurar por completo tu reputación. Mi reflexión final sobre este gran artista es que Mel Gibson es un hombre valiente con interpretaciones poderosas. Su historia no solo habla del éxito y cancelación, también de las consecuencias de ambas partes. A pesar de sus equivocaciones, si observas toda su carrera, hay un hilo en común y es la intensidad sin regulación suficiente. En su trayectoria hay conflictos, excesos y caída pública, y eso nos enseña que hay que aprender a gestionar lo que uno siente, ya que la impulsividad puede hacer un daño irreparable a uno mismo. En los últimos años se ha centrado en dirigir y actuar en thrillers de bajo presupuesto y cine de temática religiosa, destacando su labor como director en la esperada secuela de La Pasión de Cristo, Resurrección, prevista para el 2027, y su labor como realizador en la secuela de Arma Letal 5. Además, ha protagonizado películas como El milagro del padre Stu en 2022, El verano que cambió todo en 2024 y sigue manteniéndose activo en la industria a pesar de las polémicas. Él se caracteriza por tener una intensidad emocional directa, con un uso físico del cuerpo y una energía imprevisible movida por el más puro instinto que provoca que todo lo que hace esté lleno del más puro realismo visceral. Las lecciones finales que yo traigo de su gran trayectoria son: usa tu energía única. No intentes encajar. Destaca. Acepta el riesgo. Los proyectos seguros no construyen carreras memorables. Rompe la imagen que tratan de imponerte. Evoluciona constantemente. Aprende más allá de actuar. La fama amplifica lo que no trabajas internamente. La disciplina emocional es tan importante como la técnica. Cuida tu vida personal porque forma parte de tu carrera. La caída no es el final, pero la recuperación exige trabajo real, ya que tu talento no compensa tus errores personales. Gracias Mel Gibson por enseñarnos que una carrera puede no ser perfecta, pero sí muy auténtica, y que lo importante no es caer, sino aprender a levantarse y reparar los errores. Y gracias a ti por acompañarme. ¿Cuál es el trabajo de este increíble artista que más te gusta? Escríbemelo en los comentarios. Julianne Moore es de esas pocas actrices que ha conseguido construir una carrera artística desde la verdad. A pesar del rechazo, la incomodidad y de tener una particular belleza que no encajaba para muchos directores. Hoy no voy a hablarte del éxito de Julianne Moore, te voy a contar lo incómodo y lo que no vende titulares, pero construye una carrera real. Porque el conflicto en su trayectoria no está en los escándalos explosivos ni en los excesos, está en resistir sin volverse otra persona, y eso para un actor puede ser mucho más difícil. Ella representa algo muy poderoso,
La construcción lenta, consciente y profundamente honesta de una carrera artística. Te voy a contar cómo, sin, como se suele decir, nacer con estrella, consiguió no seguir un camino obvio y aún así terminó convirtiéndose en una de las intérpretes más respetadas del cine contemporáneo. Voy a contarte cómo, contra todo pronóstico, consiguió llegar a lo más alto y lo que podemos aprender nosotros como actores, amantes de la profesión y del cine. Comenzaré hablando de sus orígenes. Julianne Moore nació en 1960 en la base militar de Fort Bragg, en Fayetteville, Carolina del Norte, Estados Unidos. Es hija de Annie Love Smith, una psicóloga y trabajadora social escocesa, y de Peter Moore Smith, un paracaidista del ejército estadounidense que llegó a ser juez. Su infancia y juventud estuvo marcada por una vida itinerante debido a la carrera militar de su padre. Esta experiencia moldeó su personalidad y paradójicamente le preparó para la actuación. Su nombre real es Julie Ann Smith, y esto ya nos deja una primera lección. Y es que tu identidad artística se construye. Cuando se afilia al sindicato de actores en Estados Unidos, descubre que su nombre ya está ocupado y decide reinventarse cambiándolo al que todos conocemos. No fue solo un cambio administrativo, fue más una decisión consciente sobre su identidad. Comenzó sus estudios de interpretación en la Universidad de Boston tras graduarse de la escuela secundaria en 1979. No entró directamente a hacer cine y no empezó con grandes oportunidades, se limitó a aprender el oficio. Comenzó sus primeros trabajos en televisión en 1984, debutando en la serie de misterio The Edge of Night. Pero no fue un camino fácil. Ella ha explicado que sentirse una forastera era común al crecer en Estados Unidos, donde deseaba tener un aspecto más estadounidense, bronceado y sin pecas, en lugar de su tez clara y cabello pelirrojo natural, ya que esto le daba la sensación de no encajar de todo en ningún sitio y de no ser el tipo que la industria buscaba por no ser fácilmente clasificable. Aún así intentó no forzar nada y empezó a construir su diferencia como identidad. Poco después de este proyecto, consolidó su presencia en la pequeña pantalla con un papel protagonista en la telenovela As the World Turns, entre 1985 y 1988. Aquí interpretó dos personajes distintos en la misma serie, algo que podría parecer anecdótico, pero también es síntoma de cómo la industria utiliza a los actores sin pensar en su posicionamiento. Aún así, este trabajo le hizo ganar un premio Emmy y le dio estabilidad, pero también una etiqueta. Actores de telenovela es igual a actores de segunda categoría. Esto la persiguió durante años, según ha comentado. El aprendizaje sobre esta etapa es que la televisión diaria te enseña disciplina. Y todo trabajo también se transforma en formación. Aprender a diferenciar personajes rápidamente es una habilidad clave. Y no hay que subestimar ningún formato. Aún así hay que ser conscientes de que a veces tendrás trabajo, pero no reconocimiento. Y no obstante, tendrás que mantener tu autoestima igualmente. Tras esta etapa, con la llegada de los años 90, empezó una nueva en la que comenzó a aparecer en cine en papeles secundarios. Uno de los más importantes fue en The Shortcuts de Robert Altman. Este director era clave porque trabajaba con actores de una forma muy libre y coral. En este rodaje le ocurrió uno de los momentos más incómodos y comentados de su carrera temprana, ya que tuvo que aparecer en una escena completamente desnuda y sin glamour. Ella tuvo miedo de su exposición total sin idealizarse y también del riesgo de ser encasillada o malinterpretada. Su escena no buscaba provocar, sino incomodar, y eso generó un debate. Lección: la desnudez en la actuación no es el problema. Lo son sacar de contexto y la mala interpretación de esto. Si haces algo arriesgado, hazlo con propósito. Además, trabajar con grandes directores no solo es prestigio, es escuela. El cine coral enseña escucha, presencia y naturalidad. En 1997, con la película Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, le llegó un punto de inflexión. Interpretó al personaje de Amber Waves, una actriz porno en decadencia con problemas emocionales, un personaje vulnerable, caótico y poco agradable.
Julian sintió miedo de que el público no entendiera al personaje y lo rechazaran por eso, y por tratar temas incómodos como la industria del porno, las relaciones disfuncionales y la maternidad fallida. Este papel la colocó en el mapa y en el punto de mira del ojo crítico. El aprendizaje sobre esto es que los personajes imperfectos son los que generan más impacto. El actor debe abrazar la incomodidad y no rechazarla. Mostrar fragilidad es una herramienta poderosa. Además es importante buscar no gustar, sino contar una verdad sin autocensura. A finales de los 90 comenzó su consolidación, pero también una etapa llena de críticas. Le tildaban de demasiado emocional e intensa. Ella sintió que su herramienta principal y lo que le hacía sentirse especial comenzaba a incomodar y a ser sacado de contexto para utilizarlo como arma arrojadiza contra ella. Aún así no suavizó nada y aprendió a controlar cada vez más su instrumento sin eliminar nada. Empezó a construir algo muy importante, el criterio, y esto le hizo elegir participar en proyectos muy distintos como El Gran Lebowski de Coen Brothers en 1998 y Magnolia y el fin del romance en el 99. Lección: no te encasilles. Busca trabajar en diferentes estilos porque cada director puede exigirte algo diferente. La versatilidad es supervivencia artística. En el año 2002 le llegó un momento histórico en su carrera. Recibió 2 nominaciones al Oscar ese mismo año por su interpretación en las películas Lejos del cielo, de Tooth Haynes, un melodrama clásico muy técnico y estilizado y ambientado en los años 50, y por la película Las horas de Stephen Daldry, con una trama dramática entrelazada que cuenta la historia de 3 mujeres de diferentes épocas conectadas por la novela de La señora Dalloway de Virginia Woolf. Aquí demostró control, precisión y elegancia, compartiendo pantalla con Nicole Kidman y Meryl Streep. Su interpretación fue valorada por ser especialmente contenida y emocionalmente devastadora. Pero aun con todo esto, finalmente no terminó llevándose ningún premio. Sobre esto, ella ha comentado que fue difícil de encajar sentirse estar en el punto más alto de reconocimiento de su carrera y a la vez experimentar un rechazo directo. Lección: el reconocimiento no siempre llega cuando debería, y a veces el éxito externo no valida tu trabajo interno. Al margen de esto, en lo técnico, hay que saber adaptarse a los diferentes tonos de una película. Y además, compartir escena con grandes compañeras de la profesión no hay que tomarlo como una competición, sino como un momento para tener una mejor escucha. Durante los años siguientes, Julian comenzó una etapa de madurez artística evitando el camino fácil y empezó a arriesgar y a profundizar escogiendo proyectos menos comerciales, que algunos llamarían películas raras, como Hijos de los hombres de Alfonso Cuarón en el 2006, un drama distópico de ciencia ficción que trata el tema de la extinción de la humanidad por haberse vuelto infértil. Aquí tuvo un papel breve pero potente. Y otra película a destacar en esta etapa es Un hombre soltero del 2009, dirigida por el diseñador de moda Tom Ford, ambientada en Los Ángeles de 1962. Nos cuenta la lucha de un profesor universitario británico por encontrar sentido a su vida tras la muerte de su pareja. Aquí los críticos comentaron sobre la actuación de Julian que fue algo exquisito y perfectamente equilibrado, pero en contrapunto fueron trabajos con menor visibilidad y algunos temían que ella pudiera desaparecer del foco mediático si seguía por ese camino. Mi reflexión sobre esto es que no todo movimiento tiene que estar enfocado a tener más visibilidad o mayor fama. Algunos pasos en la carrera deberían de centrarse solo en el crecimiento. No todo proyecto tiene por qué ser protagónico para ser satisfactorio. A veces, un papel pequeño en una gran película puede enseñar mucho más. El ego puede ser enemigo del desarrollo completo de un artista.
En los siguientes años, y a medida que, según ha comentado, en su rostro empezaban a aparecer los primeros signos claros de envejecimiento, comenzó una etapa de lucha interna y de tensión por la pérdida, según ella, evidente, de papeles protagonistas por este motivo. Algo que tuvo que trabajar para que no se sumara a una inseguridad que ya arrastraba debido a los rechazos puntuales por su aspecto físico cuando comenzó a hacer castings para sus primeras películas. Sobre esto ha comentado abiertamente que la industria está obsesionada con la juventud y el aspecto físico, y que cuando esto decae, de alguna forma se reciben menos oportunidades, sin dar explicaciones. También ha comentado que muchas compañeras desaparecen de los proyectos por este motivo. Lección: redefine tu lugar constantemente y no luches contra el tiempo. Todas las edades tienen un personaje en un proyecto. En el año 2015 le llegó finalmente un bonito y ansiado reconocimiento cuando ganó el Oscar por su trabajo en la película Siempre Alice, dirigida por Richard Gladzer y Was Westmoreland en 2014. Aquí Julianne interpretó el papel de Alice Howland, una reputada profesora de lingüística de 50 años que es diagnosticada con Alzheimer precoz, narrando el desgarrador deterioro de su mente y cómo esto afecta a su familia y a su identidad. Los críticos aclamaron unánimemente su interpretación por considerarse impecable, superlativa y estremecedora, destacando su capacidad para retratar con inmensa sensibilidad, dignidad y realismo la evolución de la enfermedad. Muchos hablaron especialmente de su transformación progresiva, control emocional y verdad absoluta. Aquí la ironía fue que el premio llegara después de años de trabajo sólido sin reconocimiento. El aprendizaje sobre esto es que la preparación es clave. Los personajes difíciles requieren una investigación profunda y la empatía es una herramienta poderosa, además de técnica. A veces no se trata de actuar, sino de comprender. El éxito no siempre llega de forma inmediata. A veces llega cuando no lo necesitas, simplemente para validar tu camino. Tras la etapa del Oscar y de ser considerada ya una actriz longeva, lejos de desaparecer, continuó trabajando en proyectos importantes y variados como Los Juegos del Hambre y Gloria Bell en 2018, intentando adaptarse y reinventarse constantemente aplicando su particular filosofía de trabajo. Sobre esto ha comentado que no puede tener el control sobre si consigue o no un papel, pero sí sobre su trabajo. Lección: el rechazo forma parte del camino y la constancia es casi más importante que el talento. El actor debe enfocarse en el proceso y no en el resultado. Mi reflexión final sobre esta gran artista es que Julianne Moore es una actriz impecable con una carrera limpia, admirable y sin escándalos de ningún tipo. Y esto es una de las cosas más curiosas de su trayectoria en una industria llena de polémicas. La parte negativa y triste de esto es que a veces no generar ruido también puede hacerte menos visible, por no jugar al juego mediático y no usar la polémica como herramienta, pero ella ha sabido demostrar que se puede construir una carrera sin convertir tu vida en un espectáculo y sostenerla con tu talento y con tu trabajo. Su carrera es la historia de una estrella que provocó incomodidad constante, tomó decisiones poco obvias, tuvo momentos de falta de encaje y reconocimiento bastante tardío, pero supo ser paciente y se tomó su tiempo para aprender del oficio, respetar el proceso, elegir con inteligencia y nunca dejó de crecer. Y eso, para cualquier actor o actriz, es quizás la lección más importante. No se trata de llegar rápido, se trata de llegar siendo mejor. Las lecciones finales que yo extraigo de su gran trayectoria son: construye lentamente, no hay prisa. La profundidad lleva tiempo. Elige con intención. Cada proyecto suma o resta. Abraza la vulnerabilidad. Ahí está la verdad. Trabaja con quien te rete. Los grandes directores te transforman. No dependas del éxito inmediato. La carrera es larga. Sé flexible, el estilo de los proyectos cambia y hay que saber adaptarse. Si no encajas, no es un problema, es tu marca.
La industria te etiquetará y tú decides si lo aceptas. Los momentos incómodos construyen profundidad. El rechazo puede coexistir con el éxito. No necesitas polémica para tener una carrera sólida. La constancia supera el ruido. Gracias Julian Moore por enseñarnos que se puede tener una carrera larga, respetada y honesta sin traicionarte para llamar la atención. Y gracias a ti por acompañarme. ¿Cuál es el trabajo de este increíble artista que más te gusta? Escríbemelo en los comentarios.